Hola, ¿qué tal? Aquí estamos para nuestra lección número 6, que en nuestro manual que estamos utilizando tiene que ver con el capítulo 8 del 1 al 11 de Juan y que es titulado en este libro Una mujer culpable. Así es que vamos a comenzar leyendo esta escritura que está presente en nuestros libros. Dice así: pero Jesús se fue al monte de los olivos y muy de mañana volvió al templo. Todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El de ustedes que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al inclinarse hacia abajo otra vez, escribía en tierra. Pero cuando lo oyeron, salían uno por uno, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Esa es la porción de la escritura que tenemos y en ella hay algunas cosas interesantes que podemos ver y como he dicho en las ocasiones anteriores, en estos videos intentamos ver algunas cosas que están alrededor de la lección y alrededor del pasaje y las preguntas las respondemos antes de llegar a nuestra reunión con los discípulos a los cuales les estamos compartiendo estas lecciones. Como saben, estamos usando el libro de Max Lucado llamado Juan y que son 12 lecciones para ayudar a los discípulos a entender algunos principios que están en esos pasajes de la Biblia. En primer lugar, dice el versículo 2 que Jesús estaba enseñando, y él venía, todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Los rabinos enseñaban sentados. Los rabinos eran los maestros que tenía el pueblo de Israel y ya vamos a hablar un poquito más de esto. En el versículo 3 aparecen los escribas y los fariseos. Sabemos bastante de los fariseos, pero de los escribas a veces pensamos que solamente tienen que ver con aquellos que copiaban el texto bíblico. La verdad es que los escribas eran los expertos en la ley de Moisés y por eso siempre había dificultad entre ellos y los fariseos. En el versículo 4 encontramos lo que les decía la palabra maestro, la palabra rabí, son sinónimos y también la palabra rabino. En el tiempo de Jesús, alguien que era reconocido como un maestro, alguien que tenía seguidores, alguien que tenía enseñanzas, era llamado rabí sin que esto significara que tenía un título oficial. Por ejemplo, los discípulos de Juan, que se acercaron a él para decirle que Jesús y sus discípulos estaban bautizando, algo que ya vimos en una lección anterior. Los discípulos se acercan y le dicen: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del río, está bautizando. Usan la palabra rabí, repito, o rabino, aunque Juan no tenía ese título. Realmente en los tiempos de Jesús era simplemente algo que se le decía a las personas, como ya mencioné, que tenía seguidores y que tenía enseñanzas. Después de la caída de Jerusalén, de la destrucción de Jerusalén en el año 70, esto llegó a convertirse en un título de los religiosos, de los líderes religiosos, de los maestros religiosos del pueblo de Israel. Tenemos también en este versículo el 4 y el 6, ya entrando en materia, dice que
le trajeron a la mujer y ellos decían que debía ser castigada porque así lo establecía la ley. Y realmente la ley establecía que ambos fueran apedreados y no solo la mujer. Encontramos en Levíticos 20:10 y en Deuteronomio 22:22 al 24 que el castigo era para ambos. Ahora, obviamente aquí siempre resaltamos, bueno, ¿por qué llegó la mujer nada más y por qué no el hombre? Y eso lo vamos a decir un poco más adelante. Lo que estaban pidiendo estos, los escribas y los fariseos, era sencillamente la pena de muerte por quebrantar esta mujer el séptimo mandamiento, según lo que dice Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Pero más allá de eso, sencillamente era un plan para someter al Señor a una trampa, someterle a la trampa de hacerle quedar mal y luego tener de qué acusarlo por haber mencionado algo en contra de la ley, porque si decía que no la apedrearan, entonces estaba yendo en contra de la ley de Moisés, y si decía que la apedrearan, no estaría mostrando el amor de Dios que él proclamaba que debía mostrarse. De hecho, cuando él sanaba a alguien el día de reposo, uno de sus argumentos era, bueno, el amor de Dios está por encima del plan de obedecer o de guardar el día de reposo. Eh, Algunos elementos que llaman la atención en este pasaje también están en el versículo 6 y versículo 8. Ellos citaron la ley que, como dice Éxodo 31:18 y Deuteronomio 9:10, fueron escritas con el dedo de Dios. Así que cuando Jesús está escribiendo con su dedo allí en la tierra, está quizás emulando lo que él mismo hizo cuando escribió las tablas en la historia, la narración del Antiguo Testamento. Y es interesante porque en ese pasaje del Antiguo Testamento dice que Dios escribió dos tablas y el Señor escribió dos veces en tierra mientras estaba la mujer allí. Los escribas y los fariseos cometieron dos errores. Primero, trajeron solamente a la mujer. Y eso mostraba que no tenían buenas intenciones, que era un plan fraguado en contra del Señor Jesús. No estaban siendo serios en su planteamiento. Y el segundo error fue que le citaron la ley a quien escribió la ley. De modo que, pues obviamente el Señor sabía mucho de lo que estaba diciendo. Es interesante que el Señor primero perdona a la mujer y luego la anima a obedecer. Y es interesante porque es el proceso que debemos vivir nosotros mismos, ¿no? Primero ser perdonados y luego vivir una vida de obediencia. Noten ustedes que el Señor le dice mujer. Y este era, como ya vimos en una clase anterior, una forma educada de llamar a las damas en aquel tiempo. Pero volviendo al punto, Jesús la perdona y luego la anima a obedecer. Así es que estamos frente a una manifestación divina de gracia. Y recordemos que gracia, la definición de gracia es un favor, un regalo inmerecido. Ahora, cuando hablamos de gracia, tenemos que compararlo con dos definiciones más, la justicia, la misericordia y la gracia para ser comparados. ¿Qué es justicia? Bueno, es recibir lo que merecemos. Si uno viola una ley de tránsito, pasa una luz roja que no debió pasar, pues probablemente nos van a dar un ticket o una multa, como quiera que lo llamemos, porque la merecemos, hemos transgredido la ley. Entonces, en justicia es lo que merecemos y es lo que podemos recibir. Ahora, la misericordia es no recibir lo que merecemos. Merecíamos el ticket, merecíamos la multa, pero el oficial decide darnos más bien una amonestación y no recibimos el ticket que merecíamos. Eso es misericordia. Gracia
por otra parte, es recibir algo bueno que no merecemos. Fíjese, justicia recibimos lo que merecemos, misericordia no recibimos lo que merecemos y gracia es recibir lo que no merecemos. Nosotros no merecíamos la gracia, no merecíamos la salvación, no merecíamos el perdón, no merecíamos ninguna de estas cosas. Eso es gracia, recibir algo bueno que no merecemos. Y es lo que Jesús hace con esta mujer aquí, le da gracia. Ahora, la gracia se repite cuando hay verdadero arrepentimiento y el arrepentimiento tiene que ver con tres elementos que involucran nuestro ser completo, nuestra personalidad. Se dice en psicología que intelecto, voluntad y emociones conforman la personalidad. Y cuando hablamos de arrepentimiento, necesitamos ver una reacción en estos tres ámbitos para que el arrepentimiento sea verdadero y para que podamos recibir entonces la gracia del Señor. Ah, Cuando hablamos entonces de esos tres elementos, necesitamos ver en primer lugar un arrepentimiento intelectual. Significa convicción de pecado. El Salmo 51:3 y versículos 11 nos hablan de ese arrepentimiento intelectual. Dice la escritura ahí en el Salmo 51, 3 y 11, dice el 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Intelectualmente, cognitivamente, reconozco conscientemente que yo he pecado. El versículo 11 dice: no me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu, porque estoy consciente, en este caso David, consciente de lo que yo cometí, de lo que yo hice. Y en Romanos 3, especialmente el versículo 23, nos deja bien claro que hay un reconocimiento de que todos hemos pecado, de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es algo intelectual. En segundo lugar está el arrepentimiento emocional. Este implica dolor y tristeza por haber ofendido a Dios. Es un verdadero dolor, no es remordimiento, porque el remordimiento hace que, por ejemplo, si he tomado mucho alcohol la noche anterior, amanezco con un remordimiento por haberlo hecho, pero no es arrepentimiento porque la próxima semana hago exactamente lo mismo. De modo que cuando hablamos de un arrepentimiento emocional, es un sincero dolor, una sincera tristeza por haber ofendido al Señor. La escritura habla en esos términos la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 9 y 10, y dice así: ahora me gozo no porque haya sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento, pues han sido entristecidos según Dios para que ningún daño sufriera de nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación. No se trata de simplemente decir lo hice mal, sino realmente sentir que lo hicimos mal. Y en tercer lugar está el arrepentimiento voluntario. Cuando nos arrepentimos, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay el deseo y la decisión de hacer cambios prácticos en la vida, en las costumbres, en el propósito de vivir, todas esas cosas que son de la voluntad, parten de la voluntad y surgen de un verdadero agradecimiento a Dios por habernos dado la salvación. Un Dios santo que ha hecho todo lo posible por darnos la vida eterna, por salvarnos. Y estos versículos que aparecen allí nos hablan muchísimo de eso. Especialmente podríamos citar Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice: así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Voluntariamente decídanse a cambiar, no se conformen, no se adapten a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente, de su estilo de vida, de su propósito para vivir. Eso es lo que dice la Biblia: sean transformados por medio de la renovación de su
entendimiento para que comprueben que la buena voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así es que estamos entonces frente al hecho de que la gracia se recibe cuando hay verdadero arrepentimiento, y para saber que este arrepentimiento es verdadero, tiene que implicar el intelecto, la voluntad y nuestras emociones. Hablando un poco más sobre la gracia, es interesante que la palabra gracia aparece unas quizás 185 veces en la Biblia. Y lo interesante de esto es que comienza en Génesis capítulo 6, versículo 8, cuando dice que el mundo estaba en un estado caótico, pero Noé halló gracia. No es que él merecía, porque era tan humano como los demás, pero Noé dice, halló gracia ante los ojos de Dios. Y termina la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. El último versículo de la Biblia dice, la gracia de nuestro Señor sea con todos. Es decir, que esta palabra es tan importante porque comienza la Biblia hablando de gracia, un hombre que recibe gracia, que recibe un favor inmerecido, y cierra la Biblia diciendo, bueno, que la gracia, el favor inmerecido de Dios sea con todos ustedes. Jesús es la gracia personalizada. Dice en el mismo Evangelio de Juan que estamos estudiando, en el capítulo 1 y el versículo 14, en primer lugar, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 17 dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Él es la gracia personalizada. Por eso lo vemos en acción en este capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y finalmente otra cosa interesante es que la gracia es la base de nuestra salvación. Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por gracia, no por obras, sino por gracia, que es gracia a través de la fe, es el regalo recibido por la fe que ponemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que las obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. No podemos hacer nada. Es gracia, es regalo, es un don inmerecido. Y Romanos capítulo 5, versículo 20 dice, la ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, hemos sido salvos por gracia, y cuando hay verdadero arrepentimiento, recalco esto, entonces aparece la gracia. De modo que volviendo al caso de nuestra mujer en el capítulo 8 de Juan, encontramos que definitivamente esta mujer estaba arrepentida. Ahora, es interesante que Jesús muestra aquí gracia, y la gente del pueblo no lo hizo. Porque lo contrario a la gracia es la desgracia, es desgraciar a alguien, ¿no? Darle gracia a alguien es darle un favor, un regalo inmerecido, pero desgraciarlo es no brindarle esa gracia. Lo que había hecho el pueblo con esta mujer era desgraciarla. La habían llevado delante de todo el pueblo, públicamente la habían llevado ante Jesús, negándole de esa manera la posibilidad de la gracia. Cristo mostró lo contrario que el pueblo. Ahora eso nos llevaría quizás a pensar un poco en nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo podemos desgraciarnos a nosotros mismos? Bueno, quizás una manera es cuando no aceptamos el perdón que el Señor ya nos ha dado por nuestros pecados, cuando seguimos pensando en nuestros pecados pasados, cuando ya realmente el Señor nos ha limpiado con su sangre preciosa de estos pecados. Entonces es como negarnos a la gracia. Y el enemigo usa mucho este concepto de desgracia, porque anda como león rugiente alrededor de nuestra mente diciéndonos, tú no eres salvo, tú no mereces la gracia, lo cual es cierto, no la merezco, pero ha sido un favor inmerecido. Tú no eres salvo, tú no te has arrepentido realmente porque sigues pecando.
Por eso la escritura dice en Efesios que nos pongamos el casco de la salvación, porque es la manera de hacer frente a esas acusaciones del enemigo, de que nuestros pecados no han sido perdonados. Ponernos el casco, el yelmo de la salvación y decir, por gracia he sido salvo, no por algo que yo haya hecho. ¿Cómo podemos desgraciar, por ejemplo, a niños? Bueno, cuando le decimos a nuestros niños que han sacado bajas notas o bajos grados, y les decimos, en vez de animarles, les decimos que no sirven para nada, que van a ser unos fracasados en la vida, los estamos desgraciando. En vez de forzarles, si tú puedes un poco más, vamos un poco más, una segunda milla, tú puedes sacar mejores notas, mejores grados. Si hacemos lo contrario, estamos desgraciándolos. ¿Cómo podemos desgraciar a otros? Cuando hablamos, por ejemplo, mal de una persona sin que esté presente, estamos desgraciándolos, nos enfocamos más en sus errores que en sus virtudes, y de esa manera no les estamos brindando gracia. Jesús mostró un balance entre el pecado y la gracia, y eso es importante mencionarlo, porque si no estamos claros con esto, podríamos caer en el error de pensar de Dios de manera en dos polos muy opuestos, ¿no? Por ejemplo, Dios no es un Dios inflexible, un Padre inflexible que no perdona las faltas, que no da lugar a la corrección, sino que a las primeras de cambio hace que todo desaparezca en nuestra vida. Pero tampoco es un viejo de barba blanca que deja pasar cualquier falta, ¿no? Él no es ese Dios al cual se les olvidan las cosas, sino que más bien si hay un arrepentimiento genuino, Él nos va a perdonar. Por eso decimos que Jesús mostró un balance entre el pecado y la gracia, porque no es que estaba sencillamente haciendo caso omiso de lo que había hecho esta mujer. Esta mujer realmente había cometido pecado. Esta mujer la habían encontrado en el lugar de pecado. Ahora, es interesante que aquí no se presenta en ningún momento al hombre que pecó con esta mujer. Los estudiosos bíblicos o algunos comentarios que podemos leer dicen que probablemente estos escribas y estos fariseos habían fraguado un plan para ir en contra del Señor y tener de qué acusarlo. Entonces, repito, dicen algunos comentarios, probablemente el mismo hombre que estaba con esta mujer había sido parte del plan, habían llevado a la mujer a pecar, y estando ya en el lecho, entonces derriban la puerta, entran, la sacan a ella solamente, y el hombre que estaba con ella huye porque era parte de la componenda en contra de Jesús. Y eso pues hace que ella esté allí sola, lo cual era contrario a lo que decía la ley, como ya hemos mencionado, pues que debían llevarlos a los dos para ser apedreados. Otra cosa interesante que surge aquí es que dice el Señor, bueno, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra, ¿no? El que de ustedes no haya cometido este pecado o algún pecado, pues atrévase, ¿no? Como testigo a lanzar la primera piedra. Es probable que si esta mujer era una prostituta del pueblo, es probable que algunos de ellos hubieran estado con esta mujer. La otra cosa que es probable que haya pasado es que estos hombres viejos, porque dice que empezaron a irse las personas adultas primero, que eran los líderes religiosos, que era la gente que guiaba a los más jóvenes, habían sido los responsables de lanzar esta trampa contra el Señor. Lo interesante aquí es que hay varios principios de los cuales pudiéramos aprender de esta lección. Fíjese que los hombres se fueron porque no querían
caer en la condenación a la que querían llevar a la mujer. Este es un acto interesante antes de llegar a lo de los principios. Pero esto dice mucho del estilo de vida de estos hombres, porque si ninguno de ellos era capaz de lanzar la primera piedra, entonces estaban mostrando que eran tan bajos como la mujer. Algunos de ellos probablemente, como ya dije, habían tenido sus relaciones con esta mujer o eran parte de la planificación para ir contra Jesús. Así es que varias cosas que podemos aprender de esto, ¿no? Primero, no intentes condenar a otros por un pecado que tú mismo cometes. Eso sería un principio. Es algo así como decir que el que tiene techo de vidrio no le lance piedras al vecino. Pero básicamente el cuidado, porque hay que decirlo, no es que Jesús está diciendo, bueno, ella no merece ser apedreada porque todos ustedes son pecadores. Lo que Jesús está diciendo es, ella merece una oportunidad, una segunda oportunidad, merece gracia, cosa que ellos no le estaban dando. Y a diferencia de aquellos, ella tenía una actitud arrepentida y los hombres no. Hay el principio de la misericordia, está el principio de la misericordia de Dios aquí, y de hecho, en nuestro libro que utilizamos, una de las preguntas tiene que ver con eso. Aquí hay algunas preguntas interesantes para reflexionar, ya para terminar la lección. ¿En qué forma le anima la interacción de Jesús con esta mujer pecadora? ¿De qué forma aprendemos algo? ¿De qué forma encontramos enseñanza que pueda ser aplicada a nosotros mismos en esta porción? ¿Qué nos dice la actitud de los fariseos hacia la mujer y hacia Jesús? Otra pregunta que tiene que ver más con la práctica, ¿cómo podemos evitar esas mismas actitudes? Una pregunta más, ¿qué revela este pasaje acerca del concepto que Dios tiene del pecado? Otra pregunta, ¿por qué cree usted que clasificamos a unos pecados como peores que otros? Y finalmente, ¿cómo desafía este pasaje nuestra actitud personal hacia la gente que es sorprendida en ciertos pecados? Creo que esta porción nos enseña muchísimo sobre nuestra propia actitud copiando el modelo de Jesús de tener gracia, no porque haya un desbalance y esté de acuerdo con el pecado, repito y enfatizo eso, sino porque Él conoce el corazón arrepentido de una persona. Así es que si estamos frente a una persona que ha cometido un pecado, y hay un genuino arrepentimiento que se evidencia en estas tres áreas del intelecto, las emociones y la voluntad, nuestra actitud debería ser como la actitud del Señor Jesucristo. Por eso esta porción es importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje que tenemos con nuestros discípulos. Que Dios les bendiga.